Ahora vamos a la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias esta noche al estudio en Juan. Volvemos a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 68. Amén. Vamos a leer aquí con versículo 68 que dice: Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esto es Pedro respondiendo a la pregunta de Jesucristo cuando él dijo en el versículo antes: ¿Queréis acaso iros también vosotros? Y Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos? ¿Alguna vez ustedes han tenido esos momentos de desesperación? No sabes qué hacer, sientes que nadie puede ayudarte, que ninguna palabra puede consolarte. Es en esos momentos cuando sabes que solo Dios tiene la respuesta a tu dolor, a tu tristeza. Yo pienso en eso cuando yo leo este versículo aquí. Simón Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos? ¿Quién nos puede consolar? ¿Quién nos puede dar alimento? ¿Quién nos puede ayudar en nuestra vida? ¿A dónde iremos? ¿A quién iremos? No hay nadie que pueda hacer lo que tú haces por nosotros, Señor. No hay nadie en este mundo como Jesucristo. ¿A quién iremos cuando nos sentamos abrumados? ¿Quién puede resolver nuestros problemas? ¿Quién puede darnos esperanza? ¿Quién puede darnos estabilidad en nuestra vida? ¿Quién más puede darnos las palabras de vida eterna? Eso es lo que él dijo. Tú tienes la palabra de la vida eterna. Vamos a leer de Salmos 61, versículo 2. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo. Desde los confines de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón esté abrumado, cuando mi corazón desmayare. El autor de este salmo fue David. David puso todo su corazón en sus palabras. Cuando él lo estaba escribiendo, se puede sentir la emoción que a veces tenía en lo que sentía. Aquí en este versículo se describe a sí mismo como si estuviera en el cabo de la tierra, en un lugar solitario, un lugar de desesperación. David dice que él clamó para ser escuchado, clamó por el dolor, clamó pidiendo ayuda, diciendo: Dios, ayúdame. ¿Alguna vez has oído a un niño llamar a su mamá? Todos ustedes, eso, no debo preguntarle eso, ¿verdad? ¿Alguna vez todos nosotros hemos escuchado a un niño llamar a su mamá? Los niños no tienen miedo de mostrar sus emociones y llorarán tan fuerte como sea necesario hasta que llegue la ayuda, ¿verdad? Yo lo escucho todos los días aquí en mi casa. Mamá. Ellos necesitan a su mamá en ese momento. Sí. Los niños no tienen miedo de mostrar sus emociones. Puede que no expresemos nuestras emociones exteriormente como lo hace un niño, pero hay momentos en los que aunque por fuera estemos bien, por dentro estamos pidiendo ayuda a gritos. Y David expresó lo que sentía en su interior. No sabía qué hacer, pero sabía a quién acudir, ¿verdad? Y dijo que cuando se presentaron esos momentos, que llévalo a la roca que es más alta que él. Llévalo a esa roca. Llévame, Señor, a esa roca. Necesitas esos momentos en que pases con Dios en oración. Jesús tuvo esos momentos con Dios en oración, con Dios el Padre.
en el huerto de Getsemaní, sudaba grandes gotas como de sangre, dice la palabra. Estaba angustiado y se sentía solo y clamó a Dios pidiendo ayuda. Y Dios le envió a él ángeles, ¿verdad? Para ayudarle, para darle la fuerza para seguir hacia la cruz. La roca de David era el Señor, su fuente de fortaleza era Dios. Cuando nos sentimos abrumados o desanimados en nuestro corazón, podemos acudir al Señor en busca de fortaleza, de lo que tú y yo necesitamos. ¿A quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Jesucristo tiene las palabras de vida eterna. Vamos a volver a Juan 6, Juan capítulo 6, versículo 69, que dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nosotros hemos creído, creemos esto. No hay pregunta, no hay dudas, esto está resuelto en nuestros corazones. Tú, Jesús, eres el único y no hay otro. La verdadera fe en Jesús es saber que Él es el único. Hubo un tiempo en el pasado de Israel en que adoraban a Dios y también se volvían a adorar ídolos. Se volvieron hacia dioses falsos. Eso pasaba si tú lees a través de las historias de primero y segundo de los reyes. Vas a encontrar que Israel volvían cada vez hacia dioses falsos. Pensaban que podrían adorar a cualquier Dios y que eso estaría bien. Pero solo hay un Dios verdadero, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no hay otro. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, nos estamos comprometiendo con Él y solo con Él. Yo he oído hablar de personas que dicen que adoran al mismo Dios, al que adoramos nosotros, pero que van y consultan a una bruja. Alguien me contó eso, no hace mucho tiempo, no de nosotros que conocemos, pero de una persona que dice que son cristianos. Y si una persona cree que la brujería no es real, hay que leer la Biblia, porque la Biblia dice claramente y habla claramente de la brujería. Y van a descubrir cómo Dios está en desacuerdo con todas las obras de brujería, de oscuridad. Debemos mantenernos alejados de todas las obras de las tinieblas. Dice la palabra, las obras de Satanás. La brujería es una obra de Satanás. El vudú es una obra de Satanás. Amén. Pero cuando invocamos el nombre de Cristo, debemos rechazar a cualquier otro Dios o deidad o obra de las tinieblas que se exalte contra el nombre de Cristo. No importa qué es. No importa qué es. Si hay otro Dios o otro deidad que se exalte contra el nombre de Cristo, debemos rechazarlo. Es como hacer un voto matrimonial con Cristo. Cuando haces un voto en el matrimonio, estás comprometiendo tu vida con esa otra persona, ¿verdad? En las buenas y en las malas. En la salud y en la enfermedad. Dice que esa persona es la única para ti en cualquier momento de tu vida. Ya que hablamos del compromiso matrimonial, hoy en día vivimos en un mundo en que es raro encontrar una pareja comprometida el uno con la otra, ¿verdad? El otro día yo estaba escuchando un programa de entrevistas en el que la gente debatía sobre cuánto tiempo
les gustaba permanecer en una relación. Y es triste ver que se ha convertido nuestro mundo, ¿verdad? La gente trata las relaciones o el matrimonio como si fueran un cepillo de dientes. Los usan hasta que se cansan de ellos y están listos para uno nuevo. Y es así. Ya no hay compromiso. Debemos comprometernos con nuestra relación con Cristo. Debemos comprometernos con nuestra relación con Cristo. Él es el único Salvador que tenemos. El único que puede salvarnos de nuestros pecados. Amén. Vamos a seguir leyendo aquí con versículo 70 ahora. Que dice, Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. ¿Por qué Jesús eligió a Judas si sabía que era como dice, un diablo y que lo entregaría? Yo creo que hubo varias razones, pero la más importante fue que Judas era el cumplimiento de la profecía y era quien podía entregarle a Jesucristo para que fuera crucificado. Creo que Judas muestra también la gran extensión de la misericordia de Dios hacia todos los hombres. Judas era la encarnación de la rebelión del hombre contra Dios. Judas era un ladrón, como dice la palabra. Fue llamado a ser amigo de Dios, llamado a ser seguidor de Cristo y en el último momento eligió entregarle a Jesús por amor a otra cosa. Eligió traicionar a Dios por amor a otra cosa. En el caso de Judas fue el amor al dinero, ¿verdad? El amor al dinero. Judas representaba la traición y la rebelión de la humanidad contra la amistad y el amor de Dios. La Biblia también habla de cómo sufrió Jesús. Él sufrió. Y no solamente habla de cómo Él sufrió en la cruz. Él sufrió a lo largo de su vida, de toda su vida humana. ¿Qué mayor dolor que ser traicionado por alguien a quien amas? ¿Verdad? ¡Qué mayor dolor! Jesús fue tentado como nosotros, pero sin pecar. Dice la palabra, Jesús fue tentado, sufrió y por eso entiende por lo que pasamos, por lo que todos pasamos. Entiende cuando alguien te traiciona, te hace daño o te abandona por amor a otra cosa. Jesús entiende tus luchas. A veces las personas tienen miedo de abrirse a nuevas amistades, tienen miedo de compartir sus sentimientos con alguien cercano a ellos porque han sido traicionadas o heridas demasiadas veces, ¿verdad? Hay personas así que tienen temor de abrirse su corazón a otra persona porque han sido traicionadas demasiadas veces. Pero déjame decirte eso, que Jesús sabía lo que hacía cuando llamó a Judas. Él sabía lo que él estaba haciendo. Sabía quién era Judas y sabía que Judas lo iba a traicionar y lo iba a herir también. Él sabía que habría dolor y sufrimiento a través de esa relación con Judas. Aún así, Jesús eligió a él. Eligió compartir sus 3 años de ministerio y la cercanía que tenía con sus discípulos también con Judas. Y yo no creo que Jesús le trataba a Judas de manera diferente a los demás. No creo que Jesús le mostraba menos atención, compasión
o amor a Judas. Porque la noche en que Jesús fue traicionado, todos estaban cenando juntos. Y Jesús les dijo a ellos que uno de ellos le iban a entregar. Y ustedes recuerdan lo que pasó después. Todos de ellos comenzaron a preguntarse a Jesucristo, ¿soy yo? ¿Soy yo, Señor? ¿Soy yo? Nadie sabía ni tenía la menor idea de que era Judas. Ellos no pensaban que era Judas, ellos pensaban que era sí mismo quien lo iba a entregar. Eso solo demuestra que Jesús no trató a Judas de manera diferente a como trató al resto. Lo amó. Vamos a leer del versículo 1 del capítulo 7. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Dice la palabra que Jesús no andaba por Judea porque ellos querían matarlo. Pero si Jesús vino a morir, ¿por qué no dejó que los judíos lo mataban? Porque Dios tiene un tiempo y un plan para todo. Él tiene su tiempo para todo. Dios tenía un tiempo, un plan específico para cuándo, cómo y dónde sería crucificado Jesucristo. Posiblemente yo puedo predicar alrededor de este tema, pero el lugar donde Jesucristo fue crucificado fue muy significativo también, porque Él murió afuera de la ciudad, no en la ciudad, afuera de la ciudad. Hay una razón por eso. Posiblemente lo voy a predicar muy pronto, más acerca, cuando estamos más cerca a la Pascua. Pero dice, aún no era su momento, el momento de Jesucristo para morir. Todo tenía que ser perfecto para Jesucristo en cuando Él iba a morir. Dice aquí, versículo 2, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le voy a decir qué es la fiesta de los tabernáculos. Es una celebración de una semana de duración con los judíos en la que celebran el final de la cosecha y recordaban el tiempo que sus antepasados pasaron 40 años en el desierto viviendo, porque sus antepasados, ellos vivieron en las tiendas, tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos era una celebración de una semana para ellos. Todos viajaban a Jerusalén para la fiesta, dice la palabra. Construían pequeñas tiendas donde quedarse y comían y dormían bajo esas pequeñas tiendas durante una semana. Era un tiempo en el que todos los varones también recibían el mandato de Dios de presentarse ante el Señor y llevaban sus diezmos y ofrendas al templo. Vamos a leer de eso de Deuteronomio, capítulo 16. Amén. Vamos a comenzar con versículo 13 y leemos hasta 17, que dice, la fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar, y te alegrarás en tus fiestas solemnes tú y tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre.
3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. A los judíos Dios les ordenó ir a Jerusalén para celebrar esta fiesta de los tabernáculos, y a los hombres les ordenó específicamente presentarse ante el Señor y no podían ir con las manos vacías. Y es muy importante saber esto debido a los siguientes versículos que vamos a leer, porque es un mandato de Dios que todos los varones vayan a Jerusalén para presentar su ofrenda ahí. Y vamos a leer lo que pasa volvemos de nuevo, volvemos a Juan capítulo 7, versículo 3 dice: y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Cuando dice que sus hermanos le hablaron, se refería a sus medio hermanos nacidos de José y de María, porque Jesucristo tenía más hermanos. Y si quieren ver los versículos que dice eso, vamos a ir a Mateo 13, versículo 55, que dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Entonces, después de que la Virgen María tuvo Jesucristo, ella tenía más hijos a través de José. Y entonces Jesús tenía al menos 4 hermanos y algunas hermanas que nacieron después que él. Y la Biblia dice que sus hermanos no creían en él en ese momento, en cuando él estaba hablando con ellos no creían. Imagínense, si Jesús murió de 33 años, entonces, jovencito, todos 4. Entonces había un Jovencito, Jacobo, José, no, Simón y Judas que traicionó al Señor, No era el mismo, no era el mismo. Pero hay 2 que nosotros conocemos de la Biblia, y es Jacobo, pero su nombre en la Biblia es Santiago, que él escribió el libro de Santiago, y eso es San Jacobo. Y también Judas, que él escribió un libro también. Su hermano, él escribió el libro de Judas también. Entonces, ellos no creían en ese momento, pero más tarde, después de la resurrección, ellos creían en él. O por lo menos 2 creyeron, ¿verdad? Por lo menos sabemos que 2 creyeron. Pero Jesús tenía al menos 4 hermanos y algunas hermanas que nacieron después de él. Y la Biblia dice que sus hermanos no creían en él en ese momento. Después de la resurrección sabemos que por lo menos 2 creyeron en él. Y también Santiago, él era pastor de una iglesia en Jerusalén. Él era pastor de una iglesia en Jerusalén después de la resurrección de Cristo. Pero la Biblia dice que antes de eso sus hermanos no creían. Al terminar esta noche, yo quiero compartir algunos pensamientos alentadores para nosotros.
Los propios hermanos de Jesús no creían en Él. A veces, lo más difícil de convencer para que se conviertan a Cristo son los miembros de nuestra propia familia. ¿Te imaginas cuántas burlas recibió Jesús de sus hermanos cuando ellos eran más jóvenes, eran niños? Probablemente escucharon la historia del ángel Gabriel apareciendo a María y ninguno de ellos creyó. Ninguno de ellos la creyó. Sus hermanos sabían que Jesús se veía diferente a ellos porque no era hijo de José. Y probablemente pensaron que Jesús había nacido como resultado de una infidelidad. Pero Jesús siguió haciendo lo correcto y al final sus hermanos se arrepintieron. El mejor testimonio que puedes dar a tu familia perdida es una vida de fidelidad continua a Jesucristo. Cuando te ven ser fiel en todo momento, en los buenos y en los malos momentos, en los valles y en las montañas, cuando ven que tu fe es inquebrantable, eso es lo que más les va a impactar a tu familia. Yo lo he mencionado muchas veces de mi abuelo, pero yo dije que por muchos años yo estaba orando por mi abuelo, que él le dé su vida a Jesucristo, su corazón a Jesucristo. Y no fue hasta que él se enfermó muy malo. Yo creo que ustedes conocen o posiblemente conocen la historia, pero él no podría caminar. Él se enfermó. Él estaba bien pescando con mi abuela y a él le gusta pescar. Le gusta pescar. Y él estaba pescando, todo estaba bien, pero en una noche pasó donde él estaba paralítico por todo su cuerpo. No podría caminar y es una enfermedad, pero yo no sé cómo se llama en español, pero es una enfermedad que se pone casi todo el cuerpo paralítico. Ellos se le llevaron al hospital, estábamos orando por él. Yo estaba aquí en la República Dominicana al momento y también estábamos orando que porque mi papá, él estaba conduciéndole a él al hospital, estaba hablando con él sobre el Evangelio una vez más porque no sabíamos lo que iba a pasar, si él iba a morir o qué iba a pasar. Pero ellos llegaron al hospital, pasó otro pastor para orar con él y él dijo que después de unos días de estar enfermo, que él dijo que él estaba listo para recibirle a Jesucristo como su Salvador. Sí. Dios tuvo que ponerle en una situación así para convertirse. Y sí. Hoy en día, yo sé que les he mencionado, pero mi abuelo, él intentaba para caminar, él estaba en la cama por mucho tiempo. Él estaba en la cama sin moverse. Ellos tuvieron que darle la cuchara y alimentarle a él. Pero un día él comenzó para mover sus piernas. Sí. Él comenzó para mover sus piernas poco por poco. En un momento él comenzó para sentarse y alimentarse a sí mismo. Un día él comenzó para pararse de la cama. Hoy en día él está caminando. Él está caminando. Y él volvió a pescar de nuevo. pero él está pescando para los hombres también. Sí. Pero me alegra escuchar de mi abuelo porque él está asistiendo a una iglesia. Él está escuchando la palabra de Dios. Dios le ha cambiado la vida. Cambiado la vida. Sí. Eh, Cuando los hermanos del Señor llegaron, le dijo, aquí están tus hermanos y tu madre. Él dice, ¿quién
Ujú. Mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que nosotros somos los hermanos de Cristo. Dice la palabra que somos los hermanos de Cristo. Que Dios el Padre nos tratan a nosotros, nos trata a nosotros como sus hijos. Entonces podemos decir que somos los hermanos de Cristo. Sí. Sí. Porque una vez yo oí una gente que estaba predicando y dijo de otra manera que Dios no reconocía que ellos eran sus hermanos porque María no tuvo más hijos. Ah, Eso oí yo una vez. algunas personas quieren pensar que María siempre era virgen. Sí, Ellos quieren pensar que ella siempre era virgen, pero no era así, porque la Biblia habla de que habían más hijos, habían más hijos. Ella era virgen cuando nació Jesucristo. Ella, sí, Con José, que fue sí, el que lo abandonó, que sí, Dios le dijo. sí, porque fue que un ángel le habló a José porque él estaba como sí, Chico, pero después de eso, ujú, sí, sí, estuvo ahí. sí. que la palabra de Dios hay que saberla interpretar porque hay gente que le dan otra, Sí, así otra es. cosa Así se es. confunden Sí, sí, si no la saben explicar. sí. Sí, Así es. Ujú. Porque esa persona le decía a uno que no, que ellos no eran hermanos del Señor. Mm. Porque dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quién son mis hermanos? Porque él preguntó que quién. Pero en la misma pregunta él estaba diciendo, ¿quién es mi madre? Y sabemos que Jesús tuvo madre, ¿verdad? Y Entonces, que le sí. dijo, son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, son mis hermanos. Sí, mi hermano sí, y mi madre, sí. Hay un poquito ahí, pastor, como de confusión, porque usted recuerda que cuando estaban crucificando a Cristo, él entrega a su madre a Juan. Ujú. Entonces, si ella tenía otros hijos con José, ¿cómo se lo entrega a Juan? Y dice que Juan se la llevó con él. Ajá. Entonces, si ella tenía otros hijos con José, está como un poquito ahí. En este momento, no sabemos cuándo los hermanos de Cristo comenzaban a creerle en Él. No, entonces, ellos posiblemente no estaban ahí. Pero Juan, él era fiel y él lo llamó su discípulo que él la amaba. Él podría confiarle en Juan para saber que Juan iba a cuidarle a ella. También Jesucristo sabe cosas que nosotros no sabemos. Posiblemente murieron los demás jóvenes, porque Juan, él vivió más que todos los demás. Porque Juan, él vivió a una edad muy viejo. Y sabemos que Santiago y Judas, ellos fueron, mataron. Ellos lo El mataban. único que murió en su cama, como decimos, fue Juan. Pero en ese momento él era muy viejo. Era muy viejo. En eso es cuando él escribió el libro de Apocalipsis. Cuando él estaba ¿Estaba en una cárcel cuando escribió Apocalipsis? ajá, en una prisión, en una isla de Patmos. No es Juan que le cortaron la cabeza. Juan el Bautista. Le cortaban. Pero este es otro Juan. Eso es Juan el apóstol. Sí. Hay diferente. Y sí, Juan el apóstol, Juan el Bautista. Hay otro Juan de la Biblia. Sí, son. Era de caso los nombres. La lectura que Sí. dice primera de Juan, segunda de Juan, Ajá. tercera de Juan. Sí. Son 30. No, el mismo autor escribió los tres, sí. Sí. Amén. Bueno, vamos a orar para terminar esta noche.